Bueno, hoy me tocó venir y acompañar, por suerte, un tramo más del programa. Empiezo saludando a Valeria. Hola, Vale. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, Valeria es compañera, docente, compañera militante de las causas que están sobre todo en relación con la perspectiva de género. Y ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos hoy con su palabra, con su trabajo. Sobre todo nos interesaba conversar sobre algunas acciones que ha llevado adelante con sus colegas en los espacios educativos donde transita, su tarea docente sobre las mujeres en Malvinas, ¿no? Trabajo por el cual aprovecho para felicitarte, Vale, porque miramos el material que nos enviaste, realmente un trabajo a conciencia, de un rigor histórico muy importante, pero además de un sentimiento que a mí me pareció conmovedor, ¿no? Respecto de dar visibilidad a quienes estuvieron, a las mujeres que estuvieron también en la guerra, pero que pareció durante casi 40 años que no participaron, ¿no? Sí, nosotros empezamos con este trabajo junto con mis compañeros y compañeras de escuela. En el marco de la Ley de Educación Sexual Integral tenemos un fuerte trabajo de revisionismo histórico con perspectiva de género. Y nos pareció oportuno en el año 2020, coincidente con la pandemia, que tuvimos que quedarnos en casa y trabajar desde las casas. Organizamos este trabajo para el 2 de abril del año 2020 en pandemia. Y lo presentamos, algunos estudiantes participaron, y después lo presentamos a los chicos y a las familias de la comunidad de la Escuela Secundaria 93 de La Tablada, de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que, bueno, buenas noches, Valeria, por supuesto, agradecidos para con vos en este momento. Como bien dice Dora, está muy bien lo que haces, esto de poder agradecer, porque lógico, a esta hora y particularmente en un día de semana, es verdad que todo está organizado para que durante la segunda etapa de la tarde, ya tarde y noche, uno tienda a descansar, pero agradecidos para con vos, para este segmento en particular. Permitime contarte que en este segmento nosotros lo que hacemos es específicamente este trabajo documentado que vos lograste, analizar estas malas intenciones, por llamarlo así, de nosotros de manera prejuiciosa en este segmento, de la parte de la historia que entendemos se ocultó con un propósito. Por supuesto que la perspectiva de género, como bien decía Dora hace un rato, viene con un arduo trabajo de, en este caso, bueno, varias compañeras que le dan visibilidad, pero particularmente hablando de las mujeres de Malvinas, bien marcaba Dora recién, tenemos un trabajo que lo vamos a poner cuando finalicemos la nota, que es una documentación de todas las mujeres que fueron parte de Malvinas. El Ministerio de Mujeres también hizo una gráfica y creo que también tomó parte de documental. Entiendo que se ha basado también en el trabajo que han hecho todas ustedes. Claro. A partir del año 2012 son reivindicadas y reconocidas algunas de estas mujeres que fueron invisibilizadas, que como dicen ustedes, con un objetivo claro. La historia, el sistema en el que vivimos tiene como objetivo la invisibilización de las mujeres, porque claramente el sistema capitalista y patriarcal nos pone en el lugar del ámbito de lo privado, de cuidadoras, de crianza y de reproducción. Entonces, todo el tiempo este sistema intenta quitarnos de los espacios de poder, ocultándonos de los espacios de poder y de autonomía. Una de las particularidades que también sobrevoló durante este fin de semana, que tenía que ver con esto de que, por supuesto, las mujeres también combatieron codo a codo con veteranos de Malvinas y deben su reivindicación. No recuerdo el nombre, pero vos sabés que vi una entrevista que realizó C5N en Tierra del Fuego, específicamente a una excombatiente. Te voy a contar, Valeria, cuál fue mi sensación cuando la escuché hablar a ella. Ella contaba que, que estaba totalmente acongojada y emocionada de poder ser parte, no solo de la vigilia del día viernes, sino también de los actos centrales del día sábado, pero particularmente, llegó allí, su compañero se tuvo que ir a trabajar y demás, y ella participó de los actos. Contó y relató
esto que vos mencionás, digamos, el rol que les asignó después de la vuelta a la guerra, la sociedad en su conjunto, y por supuesto que hoy estamos tratando de construir todo esto, sobre todo los varones, claro, ¿no? Pero particularmente la parte de la historia que le toca a las excombatientes de Malvinas, porque hay que llamarlas así también. Son mujeres, son argentinas, fueron también parte de la guerra de Malvinas, y me gustaría saber, dentro de la documentación que lograron junto con un montón de profesionales que también forman parte del TAI, que vamos a ver más tarde, cuáles son quizás esos datos ocultos más visibles, porque en toda historia siempre hay un dato que se omite con una particular mala intención. ¿Cuáles son esos datos ocultos que vos podés relevar o que relevaron ustedes y podés contarnos en el aire de Cero a Las en este momento que estamos dialogando? Bueno, como primero decir que el ejército, las Fuerzas Armadas están construidas en el marco de un sistema machista que estigmatiza a las mujeres, que no las quiere en ese lugar. Y lo que nos llamaba mucho la atención, o lo que cuentan estas mujeres, estas veteranas, es que en el ejército ellas cumplieron el rol de contener, de escuchar, que era el primer contacto. Como muchas de ellas eran instrumentadoras quirúrgicas, enfermeras, las enfermeras, por ejemplo, entre 15 y 16 años, que habían ingresado a la Marina en el marco de un curso para enfermeras que estaban cursando el 5º año de la carrera y que fueron convocadas para participar de la guerra, y que claramente no eran queridas por el ejército. La ropa, la vestimenta no estaba preparado para la corporidad de las mujeres. Claro. Eran el primer contacto, estas instrumentadoras quirúrgicas, que también es curioso este dato, porque hasta el año 1985 la tarea de instrumentadoras quirúrgicas eran solamente mujeres. Luego de eso empezaron a ingresar aspirantes varones. Y eran el primer contacto que tenían los soldados que venían del campo de batalla, heridos, lastimados, en todos los sentidos, y eran ellas quienes les brindaban el apoyo, la contención, la escucha, algo que en el ejército no está permitido, porque claramente la estructura jerárquica es muy machista y en eso se basa, ¿no es cierto?, en la valentía, en esa masculinidad de macho que no se ha permitido llorar. Una de las cosas que contaban también, por ejemplo, que cuando llegan al buque Irizar, hay los tripulantes, se da un momento de mucha tensión, porque los tripulantes son muy como de cábala, y a las mujeres las estigmatizaron de que arriba de los buques la participación de mujeres es de mala suerte, y ellas contaban que el primer encuentro con los tripulantes del buque fue de mucha tensión, porque no las querían ahí. Era claramente algo que no está permitido en el ejército, no había un lugar para las mujeres. Ellas fueron abusadas verbalmente, físicamente, sexualmente, hay casos comprobados de esto. Sí. Realmente no tuvieron contención ni psicológica ni afectiva, y no solamente tuvieron que luchar contra el machismo establecido en las fuerzas, en el ejército, sino también contra el olvido que intentó poner la historia en este sistema, en el marco de este sistema patriarcal. Siendo muy tremendista, podría decirse que pelearon una doble guerra. La primera contra el machismo de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, y la segunda la Guerra de Malvinas. O si querés, el mismo contexto en el mismo instante. Esto que mencionás recién lo pude ver en la documentación, en el corto que nos facilitaste para poder verlo ahora un ratito nada más. Y me escandalizó saber que dentro de los abusos, inclusive habían tapado también la cúpula del ejército, un abuso sexual, digamos, estas cosas. 3 abusos sexuales comprobados, y otros tipos de abusos físicos, psicológicos, y por ejemplo, contaban que si no saludaban a algún oficial de la forma en que está establecido en el ejército, eran golpeadas, eran maltratadas en todo sentido. Una de ellas cuenta que, por ejemplo, al dar la mano a un oficial, ella dobla la muñeca, no pone rigidez en eso, y con una tabla le fisuran la muñeca. El abuso era en todo sentido. El sistema intenta todo el tiempo excluirnos de los espacios de poder y de los espacios donde nosotras podemos desempeñar la autonomía. Es más, el sistema capitalista no se hubiera podido desarrollar en la forma en que se produce si no existiría el rol que nos impuso de opresión y del ámbito privado. Claro. Y lo mismo se dio en el ejército y en la guerra.
Si tuvieses que, supongo también el análisis va más allá de lo que generó, digamos, este sería el puntapié inicial, si se quiere, para todo el proceso documental que han logrado ustedes, pero hoy en día también está bueno decir que por ahí, en cierta manera, los gobiernos sucesivos han trabajado para que haya una suerte de amigarnos quizás por ahí con estas nuevas Fuerzas Armadas que componen hoy la República Argentina. Quizás por ahí vamos a tocar un punto que puede ser hasta polémico en decir que el rol de la mujer hoy es totalmente diferente al de aquel entonces dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, calculo que debe haber mucho todavía que seguir deconstruyendo, porque es un sistema histórico, es como se conformaron los estados. Todos los estamentos del Estado están construidos en el marco de este sistema patriarcal y calculo que llevará años de construir esto, pero es cierto que la participación de las mujeres hoy es más fuerte en estos ámbitos de las fuerzas. Y sobre todo en las estructuras jerárquicas también. Porque... Sí, lo que y en las estructuras jerárquicas. Iba a agregar a esto que comentaban, hubo un ingreso masivo prácticamente de mujeres a partir de que se habilitó, ¿no?, ese ingreso, pero aún hoy los espacios más importantes de la jerarquía militar siguen ocupados por hombres, ¿no? Es muy difícil que algunas mujeres lleguen. De hecho, cuando ha llegado recientemente, ¿no?, a algunos espacios de los más altos en esa jerarquía, bueno, se celebra y se da cuenta de esa noticia como algo casi del orden fuera de lo común, ¿no? Precisamente. Exacto, sí. Vale, vos sabés que cuando vos contabas estas historias, yo recordaba también una entrevista que le hicieron a ex veteranas que recién fueron reconocidas como tal hace 10 años, ¿vale? ¿No? Más o menos 10 años, 11, que mientras no tenían ese papel de reconocimiento, ni siquiera podían ingresar a un desfile porque los propios ex veteranos hombres, ¿no?, repudiaban su presencia allí. Algunas contaban que también las trataron de locas, ¿no?, por decir que habían estado en la guerra. Y que además, bueno, me quedó muy grabada una frase en esa nota al diario El País, donde una de las ex veteranas, creo que de apellido Reynoso, decía: si pensaron que nosotros éramos un objeto de decoración, estaban muy equivocados. Porque incluso en ese largo trecho que les llevó su propia reivindicación, ya incluso con la agenda de género establecida a nivel gubernamental, no faltó algún jerarca del ejército y algún médico también dentro de esos espacios que les dijeron, bueno, las mujeres iban para entretener a la tropa, y un médico dijo una frase muy, muy desafortunada que fue: uy, me hubiesen avisado que había minitas, ¿no? Es de una brutalidad, es grotesco. Es grotesco, y la realidad es que las mujeres, las veteranas, las que estuvieron codo a codo salvando las vidas de los soldados, fueron jóvenes, las llevaron de un día para el otro, sin vestimenta, con lo que tenían puesto, fueron a salvar la vida de los soldados, pero también fueron a contener algo tan importante también en la guerra. Sí. La falta de reconocimiento tiene que ver con este sistema, ¿no es cierto? Nosotros, para pensar Malvinas, para pensar dictadura, la historia tenemos que pensarla desde la perspectiva de género, porque mientras sigan existiendo estas desigualdades, estas inequidades, invisibilizaciones, es imposible pensar en deconstruir cómo está basado el sistema capitalista y la estructura patriarcal. Tenemos que pensar todo de nuevo, reconstruir la historia desde la perspectiva de género. Y las mujeres de Malvinas tuvieron ese rol fundamental, además de salvar vidas, de ser telecomunicadoras, porque también hubo telecomunicadoras que hacían servicios de inteligencia, otras eran enfermeras, estas instrumentadoras quirúrgicas que salvaban vidas, todas tuvieron un rol fundamental, trascendental en la historia de Malvinas. Lo que pasa es que claramente se intentó ocultar. Bueno, no fue hasta la llegada de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009 que fueron reconocidas en su tarea. Y después, en el año 2012, algunas de ellas fueron reconocidas como veteranas de guerra. Y falta que todavía se reconozca el resto. Esa es una tarea que nos queda por delante. Lo cierto es que
en Argentina la ley establece que aquellos que no pisaron o que estuvieron en un determinado perímetro cercano a las islas no son reconocidos como veteranos. Bueno, será una lucha que tendremos que seguir llevando adelante, las mujeres desde el feminismo y también los veteranos, porque también hay veteranos que reclaman el ser reconocidos por no haber pisado Malvinas, pero sí estuvieron esperando ser convocados y también tienen que ser reconocidos como tal. Pero bueno, sí. Creo que la tarea de reparación es un conjunto que la sociedad en sí mismo se debe, digo, no solo para que vaya hacia adentro, sino para que de alguna manera lo exterioricemos, porque no hace poco yo veía, o recordaremos juntos, el homenaje que se le hacía a la submarinista de Lara San Juan, que perdió la vida lamentablemente en ese trágico hecho, y digo, se lo utilizaba de una manera tan inhumana, porque lo utilizaban políticamente al fallecimiento de la submarinista Kumawowski, o no me acuerdo bien el apellido, no quiero decir cualquier barbaridad, pero se la utilizó políticamente. Y porque claramente existe una revictimización con fines políticos, ahí están las malas intenciones, claro. Claramente que no tienen nada que ver con reivindicar, con reconocer, con valorar, tiene que ver con hacer política, o politizar, mejor dicho, la muerte para ganar votos, para ganar confianza, para ganar una posición dentro de la sociedad. Pero bueno, lo importante es detectarlo, lo importante son estos espacios donde se trabajan estas cuestiones, donde se nos permite este tipo de charlas, y que son desde estos espacios donde vamos a deconstruir el discurso monopólico, por así decir. Así es, la verdad que podría dar para charlar largo y tendido todavía, porque primero le agradecemos a Valeria la gentileza de esperarnos hasta este momento. Sí. Teníamos la nota prevista y pactada un ratito antes, pero bueno, el tiempo para nosotros en radio lamentablemente se nos va tirando también y se nos va corriendo un poquito, así que nada, agradecidos con vos, Vale, convocarte nuevamente para volver a participar en el futuro no muy lejano, y por supuesto agradecerte el paso por Vorterix Santa Rosa por Cero Hablas. Gracias, Valeria. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, les agradezco también a mis compañeros de CPN, de Cibermilitancia, agradecerles la participación y cuenten conmigo para todo lo que quieran seguir trabajando en cuanto a perspectiva de género. Quiero decir que por favor sigan, si pueden, alguna de las redes de Valeria, que es maravilloso el trabajo que está haciendo en este trabajo de militar la perspectiva de género. Gracias, Vale, yo estoy feliz de que, como te lo he dicho esta semana, desde que participé en aquel taller contigo, desde un Zoom, yo desde La Pampa, y vos ahí como tan lejana, pero tan cercana a la vez, bueno, para mí ha sido un enorme honor, un enorme gusto, y te agradezco infinitamente. Sé que tenés los días muy atareados, así que a esta hora nos dediques unos minutos es para nosotros un placer enorme. Y ya como dijo mi compañero Martín, te estaremos convocando para otros programas y otros temas. Les agradezco muchísimo y cuenten conmigo a seguir deconstruyendo el sistema. Muy bien, y antes de que te vayas, tenemos una recomendación de un libro que trajo Dora también aquí. Bueno, una de las cosas que es parte de lo que veníamos comentando con Vale estos días. Yo hoy traje un libro que es maravilloso, a mí me gustó mucho, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y tiene que ver un poco con lo que hablábamos con Valeria recién. Es de la Premio Nobel de Literatura del año 2015, Svetlana Alexievich. Y allí cuentan o intentan contar las historias, qué pasó con ese casi 1 millón de mujeres que participaron en el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Allí la autora explicita claramente que la guerra, digamos, si bien no es un libro sobre la guerra en sí misma, pero sí es un libro donde da cuenta de hombres y mujeres en guerra, ¿no? Entonces eso es lo que no debemos perder de vista. Hombres y mujeres fueron a la guerra. Y en algún momento deberíamos, perdón, pero cierro con esto, ya no jodo más, pero digo, estaría bueno hablar sobre la mercantilización de los cuerpos también. Exactamente, Vale, y ahí daríamos explicación a esto de los hombres a la guerra. Exactamente. Una de las cuestiones que veníamos charlando también en la semana, Vale, es que, bueno, la guerra estuvo en el marco de la dictadura, un momento trágico para la historia argentina que hizo del cuerpo de la mujer no solo un objeto, de esto estuvimos hablando hace unos días atrás, no solo un objeto, sino un espacio, digamos, que fue abusado, usado y abusado en todo sentido. Un territorio de disputa. Así es. Totalmente.
agradecidos para con vos, Vale, y la verdad que gracias por este tiempo que nos dedicás. Nosotros tenemos, obviamente, ya estamos ahí sobre la tanda y tenemos que seguir todavía con un montón de cosas que tenemos para el programa. Muchísimas gracias, Vale, por tu tiempo. Gracias, y sobre todo por haber pasado con nosotros. La podés seguir en redes a @Balu_Iturria para aquellos que quieran seguirla y por supuesto interactuar, ¿por qué no? Con Vale y preguntar algunas cositas que la verdad viene bien de construirse y a nosotros los varones nos va a hacer bastante falta. Las mujeres también. Bueno, mitad, bueno, muy bien, entonces nos ponemos de acuerdo en eso. Muchas gracias. Nosotros seguimos en el aire de Cero Las y lo hacemos de esta manera. La Guerra de Malvinas es sin duda un acontecimiento polisémico, es decir, múltiples significados en los más variados sentidos. Es la reivindicación nacional y soberana que hermana a todos más allá de las fronteras ideológicas y políticas que dividen a la sociedad. Y también es la última expresión de una dictadura que la decidió en función de sus propios intereses, de acuerdo a las modalidades autoritarias, represivas y violentas que la caracterizaron. Fue una guerra impuesta con el fin de hacer perpetuar el terrorismo de Estado, en un país que pedía a gritos la vuelta a la democracia. Como parte de este análisis, podemos pensar a la Guerra de Malvinas desde una perspectiva de género, que nos moviliza y nos lleva de paso a entender cuánto hemos logrado a pesar de todo aquello que falta transformar en ese sentido. En la Guerra de Malvinas hubo un sector que fue invisibilizado. Porque dicen que la guerra es de hombres y parece que fueran los únicos que la sufrieron. Las mujeres son solo las viudas, las madres, las hijas de los soldados, de los veteranos, aquellas que enfrentaron la desesperación de no saber a ciencia cierta qué pasaba